Hola, ¿cómo les va? 10:05. Hola Laura, hola a todos. Hay una notable expectativa para este fin de semana, incluso, acerca de cómo podría ser el increyendo de la situación con los gobernadores. Nunca se vio una cosa parecida. Es decir, que al gobernador de Chubut, que se planta con incluso renegar de la provisión de petróleo y gas al país, que es del PRO, les recuerdo, ya no con la adhesión de todos los gobernadores patagónicos, sino de todo el resto, incluyendo al primo Jorge, al de acá. Bueno, la última reacción conocida es un tuit de Milei de esta mañana. Ya iba por 175 likes a una serie de insultos, provocaciones, etc. Luego de que ayer lo llamara degenerado fiscal. A esta altura de un partido que ni siquiera ha llegado a los 3 meses de gobierno, el caos, porque es esto, un caos del mileísmo, en un punto macri-mileísmo, ha conseguido que los interrogantes sobre la viabilidad de este gobierno ya no pasen solamente por cuál y cuándo será la reacción de sectores populares y sobre todo, sobre todísimo, de la clase media. Es decir, ya hay preocupación en algunos altos niveles empresariales, para no hablar del pimecidio que se lleva adelante. Como algunas otras veces decimos, es imprescindible reiterar una obviedad. No se trata de perjuicios contra las corporaciones locales y extranjeras que concentran el grueso aplastante del dominio económico, sino todo lo contrario. La brutalidad del ajuste permite una transferencia de igual volumen del trabajo hacia el capital, jamás conocida, jamás, en un periodo tan corto. Hablamos, por tanto y por ejemplo, de lo que el propio Fondo Monetario advirtió en un comunicado tras la visita de su vicepresidenta Gita Gopinath. Que el fondo corra a un gobierno por izquierda, previniendo el riesgo de conflicto social ante la magnitud de la crisis, es otro hecho que Javier Milei ya puede agregar a su triste récord de episodios insólitos, agresiones, guarangadas y desprecio explícito, en definitiva, por gran parte o toda la sociedad que integra, mal que le pese. Pero el Fondo Monetario además mencionó los costos de estabilización a corto plazo y le pidió al gobierno que trabaje de manera pragmática para generar algún apoyo social y político como elemento fundamental, también esto es textual, para que las transformaciones sean durables y eficaces. De esto, momentáneamente en estricto off, hablan muchos hombres de grandes negocios que no logran comprender ni la personalidad de Milei, ni la anarquía ejecutiva de su administración, ni la obstinación en no abrir, aunque más no sea, algunos grifos del funcionamiento de la economía en materias como ausencia de insumos, importaciones, stocks de producción agotados. Ayer se conoció que de 3.000 cargos críticos
para el funcionamiento del gobierno, hay poco más de 100 con firma designada. La duda, como se señala en la política online, por ejemplo, que circula en el gobierno es, ¿no tiene gente propia Milei? O, al estilo de Trump en sus primeros 2 años de gobierno, es no nombrar gente para mostrar que puede funcionar igual el Estado. Claro, la diferencia es entre el Estado de los Estados Unidos y la Argentina, ¿no? 3.000 cargos críticos no llega a pasar o apenas pasa de 100. ¿Dónde está la mínima pericia de conducción política para ejecutar una salvajada de tal naturaleza? ¿Cómo es? Se remite a él, la hermana, Pose, y ahora se presume que el Caputo Toto, que se ha convertido en una suerte de superministro. ¿O acaso la respuesta es, efectivamente, que el jefe de Estado vive de la realidad paralela trazada por los algoritmos de Irigoyen y los bufones periodísticos que lo entrevistan y acceden a él cuantas veces lo requieran? En ese mismo ámbito de la prensa adicta a Milei, que adhiere a grandes lineamientos, han visto ustedes, ¿no? Ya hay quienes no pueden ocultar su voluntad de despegarse, quizás porque el instinto de autopreservación no es idiota. Como tuiteó el colega y escritor Marcelo Larraqui, con 5 garcas, 4 tuiteros y 3 periodistas, no le das volumen a un gobierno. Aquello de que no hay un solo anuncio o actitud del gobierno que pueda no ser tomado como una provocación, pero encima aderezada con una incapacidad profesional formidable, se ratificó esta semana con más y más y más afrentas institucionales y políticas que evidentemente les provocan goce. Puede ser que no movieron un dedo para evitar los paros de trenes, sanidad y docentes. De hecho, nadie sabe qué hace la Secretaría de Trabajo. Puede tratarse del cierre o del anuncio de cierre de un organismo antidiscriminatorio de cuyo trámite, al margen de toda opinión, no parecen tener la menor idea, porque creado por ley, se requeriría de otra para liquidarlo. No importa, la clave es que se hable de la cueva de los políticos. Puede ser que a Victoria Villarruel se le ocurra retirar de uno de los salones del Congreso el busto de Néstor Kirchner, entre otros motivos porque dijo, ella no es su viuda. Y también puede ser que ningún funcionario de salud, nadie tiene tampoco idea de quiénes son, responda sobre la catástrofe en el mercado de medicamentos, con una suba del 110% en estos 3 últimos meses, y una reducción de 10 millones de unidades vendidas respecto de enero del año pasado, siendo el 70% recetadas. Pueden ser miles y miles de comedores escolares a los que se les dejó de enviar alimento, o puede ser que el indescriptible vocero presidencial diga casi alegremente que efectivamente el costo del ajuste lo están pagando los jubilados porque el previsional es el sistema más sensible a la reducción de gastos. La lista agota, indigna, todo lo que ustedes quieran,
pero no convendría engañarse acerca de una rápida escalada que descomponga así como así los resortes de popularidad que aún usufructúa Milei. Hay un clima de época, con características globales, a más de una oposición local desconcertada. En una muy atractiva, o eso nos pareció a nosotros, columna de ensayo publicada en Revista Anfibia, nutrida por precisas citas bibliográficas acerca de los fenómenos de ultraderecha, el antropólogo Alejandro Grimson plantea que la inflación, que pulveriza, por supuesto, las previsiones y relaciones sociales, está combinándose con una vertiginosidad política y mediática que plantea la refundación del país sin anestesia y de forma urgente. Y el gobierno de Milei, como recuerda Grimson, trae consigo la estrategia novedosa de provocar en forma constante a absolutamente todos los sectores de la oposición, o a absolutamente todos a secas. Fueron por el precio del transporte, esperan protestas aisladas. Van por la electricidad, aguardan algunos cortes de calles. Detendrán la paritaria de un sector, la empujarán a su huelga sectorial. Buscan mantener a toda la sociedad en estado de agitación, en un hiperestrés, fuera de quicio. A que los líderes de la ultraderecha construyen para sí mismos el lugar de salvadores y a la vez de víctimas de las conspiraciones de la vieja política y los medios, Grimson añade que todo forma parte de una nueva industria del escándalo, enmarcada en lo que Steve Bannon estimula como inundar la zona con mierda. Llenar todo de mierda. Bannon, les recuerdo, fue el estratega jefe de la Casa Blanca durante Donald Trump, se sumó a la campaña presidencial de Jair Bolsonaro, se autodefine como especialista en Internet para acción política. Y así llegan tres instrumentos ayudados por las nuevas formas de comunicación: la posverdad, las fake news y las teorías del complot, que buscan, entre otras cosas, generar un estado de ansiedad sin precedentes. Buscan que la mayoría de sus electores habite mentalmente una realidad, comillas, que sea inmune a los datos, a los argumentos, a los hechos. Como también advierte Grimson, quienes sabemos, por ejemplo, que la dolarización sería una condena definitiva sobre las probabilidades de Argentina, no deberíamos creer, por ejemplo, que el Congreso no pueda ser domesticado. Para evitarlo y para que esa heterogeneidad de conflictos, de luchas, instituya una multitud que abra nuevos horizontes, la tarea de la hora, ¿cuál es? Es elaborar un plan y un proyecto económico-social de país lejos de la enunciación de lo ya hecho. Hasta tanto ese punto instituyente se ha creado, la atomización, el estrés y la deshonra serán el pan nuestro de cada día. Justamente a eso acaba de remitir Jorge Alemán al preguntarse en página ¿cuándo y con quiénes aparece el límite? Límite así, con mayúscula. ¿Cuándo y con quiénes aparece el límite? Solo queda la duda de cómo se puede salir sin un alto costo sacrificial de semejante desastre. Y se anima a plantear como lo más importante qué forma política y económica debe asumirse para que Argentina no explote y caiga en formas violentas, por ahora imprevisibles,
pero finalmente factible si uno repasa nuestra historia. Yo creo que bien vale apoyarse en el saber profesional de Alemán para amparar, entre otras cosas, la afirmación de que un presidente que resultó atractivo en su promesa rupturista y disruptiva está ahora dominado por un estado de ira hacia todo lo que lo excede, de tal modo que su performance transgresora se ha convertido en pura pasión vengativa y de castigo. A más de, estamos hablando de un tipo, un presidente, no se junta con nadie, no viaja a un solo lugar, no habla con el Congreso, no tiene relaciones interpersonales por fuera de la hermana y dos más. Miren, podríamos adosar apreciaciones sobre esto que hoy son comentarios constantes del mundillo político, con algunos libertarios incluidos, en torno de la estabilidad psíquica de Milei. No lo hacemos porque no nos sumamos a datos o telediagnósticos que abonarían la industria del escándalo. Pero de lo que se habla lo sabemos todos, vamos. O lo intuimos. Como bien dice Alemán, ahora ya no se trata de un proyecto que enamore ni de volver a un estadio político anterior. El límite que debe impedir que Argentina pase a ser un nuevo país fallido de Latinoamérica demanda lo nuevo. Una alianza de voluntades políticas que se tome su tiempo responsable para decidir sobre la figura a elegir como responsable final. Agregamos figura, colegiado, coalición de emergencia, o etcétera, aunque es imposible no tentarse y no tener respuesta que nadie tiene, alrededor de en quiénes podría recaer un nuevo liderazgo frente a esta tamaña coyuntura estructural. Eso deberá esperar, porque su importancia se rinde ante la urgencia de que comience a trabajarse en un modelo alternativo, plan de salvación nacional, llámenle como quieran, que frene a este espanto, a condición de que lo haga con propuestas creíbles y unidad de acción.